Alejandro, muchas gracias por el tiempo, por platicar Gracias con a ti. nosotros. Gracias a ti. Gusto platicar contigo en una sala de cine, ¿no? Así es. ¿Qué representa una sala de cine para ti? Bueno, para mi generación es como ir al templo, es como ir a misa. Sí. Realmente el cine es para lo que se hace el cine, ¿no? O sea, creo que realmente la experiencia comunitaria, el ver una película con gente sí le da una energía y una razón diferente de ser a una película. Y la verdad es que los cines, en mi época, cuando yo era joven, los cines tenían una gran personalidad, eran muy grandes y tenían como un trabajo artístico, arquitectónico. Entonces era todo un evento ir al cine. Luego, posteriormente, creo que ya esta división de salas pequeñas las hicieron un poquito como más pasteurizadas, digamos, ¿no? Entonces, aunque yo sirva una comida hermosísima y deliciosa y te la sirvo en una farmacia, no te vas a ver lo mismo. O sea, yo creo que las salas de cine son importantes en el sentido de que tiene que haber es como una especie de útero, ¿no? Te sientes en una cosa encerrado y donde recibes una información poderosa y te dejas ir. Entonces me parece que el cine es vital. ¿Hay una gran diferencia entre ver una película en el cine que verla en tu casa? Totalmente. O sea, yo creo que demerita muchísimo la obra y porque la razón es muy fácil. O sea, la más importante es que, bueno, en primer lugar, por ejemplo, Bardo la hicimos en un formato grande, 65 milímetros. Hay un diseño de audio que está hecho en Atmos, es decir, que es totalmente inmersivo el audio, arriba, abajo, por todos lados. El impacto visual de ver una pantalla donde te sumerges, donde son 10, 15 veces más grande que tú, y el hecho de que no puedas distraerte, eso hay una relación con la obra, con los personajes importantísima, o sea, penetran. Si estás en tu casa, el perro ladra, tocan la puerta, llega la comida, hablas por teléfono, te dan ganas de ir al baño, paras. Es decir, creo que tú no llegas a tener más del 40-50% de atención en una película. Entonces la relación es muy pobre en ese sentido. ¿Y te preocupa que cada vez menos personas van al cine? Sí, yo creo que todos los cineastas estamos preocupados, estamos tristes porque finalmente hay un trabajo brutal de muchísima gente detrás de una película que, repito, el medio ideal es el cine. Y es como una pintura. Si tú vas a un museo y ves una gran pintura, pues hay un impacto y una relación. Si al final del museo te compras la postal de esa pintura, pues sí, la tienes en tu casa, pero no te va a causar la misma relación y el mismo efecto, ¿no? O sea, es decir, ver una pintura en un postcard, Sí. pues no está hecho para eso. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, no es que todas las películas tengan que verse en el cine, ¿no? Hay ciertas películas que en un momento dado están más diseñadas para la televisión, pero hay ciertas experiencias que sí son cinematográficas. Bardo, yo sí creo que esta película la hicimos, la diseñé, la soñé y está hecha para que la gente se sumerja. O sea, hay una inmersión y se olvide del mundo 2 horas. ¿Por qué hiciste Bardo? Pues mire, es una necesidad de hacer. Yo creo que hay dos cosas importantes. La primera, hace 5 años hice una instalación de realidad virtual que se llamó Carne y Arena. Y entrevisté a más de 500 inmigrantes que habían cruzado la frontera de toda Latinoamérica, con condiciones brutales, gente que había perdido hermanos, con condiciones terribles en sus lugares de origen, y con historias fascinantes y muy trágicas muchas de ellas. Creo que en la forma en que ellos me contaron su historia de una forma tan honesta, se abrieron del corazón tanto, sí me pegó muchísimo esa pieza que hice. Fueron 2 años de haberla hecho, de haber estado conviviendo con ellos, y de pronto me pregunté, ¿y cuál es mi historia? O sea, había una gran cercanía, independientemente de que yo he sido un privilegiado, que llegué aquí con una oportunidad de trabajo, que he tenido éxito, a diferencia de millones de otros inmigrantes y compatriotas que no han tenido suerte, que han venido con condiciones muy poco privilegiadas o que toda su experiencia ha sido una gran montaña hacia arriba con situaciones trágicas. Lo importante es que donde había una conexión era en el bardo, o sea, es decir, en ese sentimiento que todos los inmigrantes, cuando llegamos a este país, a pesar de nuestro éxito o fracaso, más allá de eso, la nostalgia, la melancolía, lo que dejamos allá, esa otra persona que murió allá, ese otro recuerdo y esos afectos y esas raíces que se cortaron, empiezan a tener una carga importante en nosotros. Y esa carga, esa emoción es la que yo quería
expresar, explorar, y es un misterio, ni siquiera tengo la respuesta, pero sí sé que lo que tú y yo sentimos, hay algo parecido en eso y que es complejísimo para los que no se han ido. Totalmente. Entonces esa es la razón y creo que se disparó por ¿Sabes? esta experiencia. Viéndola yo tenía la sensación de que casi que la película estaba hecha para mí. Me hablaba muy directamente y yo creo que mucha gente te ha dicho lo mismo. Es increíble, hoy en la mañana Danny Stanovic, un director, amigo mío, me dijo, pensé que habías hecho la película para mí. Sí. Le dije, bueno, es que ahí es en el bardo donde nos conectamos. Pero ¿cómo defines el bardo? ¿Qué es el bardo para ti? Es ese lugar que nos sentimos los que hemos emigrado, que es el lugar de en ese espacio a la mitad, la pérdida, cuando hemos perdido algo. O sea, yo creo que cuando emigramos hay unas grandes oportunidades y se nos abren los espacios para reinventarnos. Pero también hemos dejado atrás todo lo que habíamos ya construido. Ese espacio a la mitad, que nos pone en una situación, digamos, difícil, pero al mismo tiempo ventajosa porque es what we will become, ¿no? Lo que nos vamos a convertir. Estamos en un perenne estado de transformación, de cambio, de reinvención. Y eso hace que los inmigrantes trabajemos más que nadie. Seamos los mejores ciudadanos del mundo. Yo sí creo que la inmigración es lo que mejor aporta a un país, a nivel cultural, a nivel trabajo. Yo, como siempre he dicho, nunca he visto un mexicano, un latinoamericano pidiendo dinero en este país. En 21 años nunca he visto a nadie estirando la mano. Aquí venimos a rompernos la madre, venimos a trabajar, porque estamos reinventándonos, estamos ¿no? encontrándonos a nosotros. Eso es lo que yo quiero. Y hay una nostalgia, una melancolía que va creciendo. Es una presencia que se hace más grande por la ausencia de todas las cosas que tenemos. Entonces, no sé si me explico. Total, pero es no, eso. te la entiendo perfecto, pero es esa tensión entre querer estar aquí, pero también querer volver, y cuando vuelves, ni siquiera vuelves del todo, ¿no? Y ya aunque quieras volver, ya no puedes volver. Esa es la trampa. Esa es la trampa de la nostalgia y la melancolía, es la trampa de la inmigración. Creo que el humor es su remedio, hay que reírnos un poco y hay que, creo yo lo que digo yo siempre es que yo he aprendido últimamente a rendirme y a dejarme ir y a encontrar dentro de la incomodidad de no pertenecer, el de pronto dejarme abierto a ese cambio perenne. Y la única pertenencia o la única nación es tu familia, con la que vives, tus afectos. Esa es la nación, esa no se mueve, esa no te pide pasaporte. Ahí no hay discriminación. ¿Por qué te viniste tú de México a Estados Unidos? Yo me vine porque pertenezco a una generación que mi país en ese momento no podía darnos como cineastas lo que necesitábamos. Estoy hablando del Chivo Lubeski, de Rodrigo Prieto, de Alfonso Cuarón, de Guillermo del Toro. Salimos porque en esa época en México se producían 6, 7 películas. O sea, no había una industria. Amores Perros fue como un fenómeno, un milagro, digamos, pero no es que había una carrera por seguir. Era difícil. Se me abrió la oportunidad con lo que generó Amores Perros con ciertos actores y actrices que de pronto querían trabajar conmigo. Era una oportunidad para mí de explorar, de reinventarme. O sea, he sido un inmigrante yo desde los 17 años que tomé barcos y crucé Europa y crucé el Atlántico 2 veces. O sea, tengo este espíritu un poco viajero, aventurero. Y dije, tomemos la aventura. Y también la situación en México estaba muy difícil. Yo me convertí en una figura pública. Había muchísimos secuestros, había muchísimos asaltos. Miembros de mi familia sufrieron cosas. Y dije, es un momento ahorita para mí para salir un poco de aquí. Vámonos un año. Y han pasado 21. en una semana parece que fue ayer. Sí. Y de eso habla la película también, de que se nos va la vida y los hijos crecen y de pronto dices, ¿sabes? Esa decisión que fue como una aventura se convierte en todo un viaje, ¿no? Ahora, la película también habla de de cierta distancia que te da la migración para ver a tu país y ver tu realidad en la que estabas desde otra perspectiva, ¿no? Totalmente. Yo creo que es muy sano en ese sentido y muy valioso para los que salimos, que podemos ver nuestros países, nuestras narrativas, nuestras historias, los mitos que nos han contado y a nosotros mismos, nuestras propias historias con nuestras relaciones. Todo se ve más claro. Es como un jugo de manzana donde de pronto la pulpa va bajando y ya toda el agüita se ve clarita, ¿no? O sea, ya no hay tanto movimiento. O sea, sí ves las cosas con mucho más objetividad, claridad y te permite poder hablar de eso desde una perspectiva distinta. Eso creo que es importante. ¿Cómo ves a México desde Estados Unidos? Veo a México, creo, como
un resultado de un fenómeno mundial que es una polarización brutal, una ideología dogmática de diferentes lados. Veo que hay una imposibilidad de diálogo, veo que hay una cacofonía abierta 24 horas de opiniones y de gritos y de posiciones ideológicas, sin la información, sin el espacio, sin el respeto, sin la distancia. Y defendiendo, pues, más que nada, no la lógica ni la ciencia, o la verdad, sino simplemente una posición basada en ideologías preconcebidas. Y hablo de todos los lados, ¿eh? O sea, no hablo de ninguno. Entonces, eso me parece que el mundo está llegando a ese momento y México, evidentemente, es parte de esa discusión mundial. Y cuando lo ves desde lejos, ¿lo ves con frustración? ¿Quisieras formar parte de esa discusión más activamente, estando presente allá? ¿O más bien con cierta indiferencia por la distancia? Yo creo que no, indiferencia jamás. Yo creo que México lo traigo, yo siempre he dicho que no hay más mexicano que el que se va de México. Y me preocupa, sigo de cerca. Creo que mi mejor labor es hacer una película. O sea, yo no tengo redes sociales, yo no estoy participando. Yo digo, pongo humildemente lo que yo pienso, lo que siento, no con ganas de decir esto es lo que es. De hecho, no tengo respuestas. Porque no soy político, no soy embajador, vaya, esa no es mi labor. Mi labor es simplemente la observación, el poder, pero lo sigo de cerca. Creo que una de las cosas que más me duele es la normalización de cosas que no deberíamos de normalizar. O sea, que hemos llegado a un nivel de insensibilidad tremenda como es la desaparición. O sea, 120,000, 130,000 desaparecidos en democracia, en un país, en los últimos años, y que sea una noticia más que de pronto aparece y la cantidad de feminicidios que existen y no hay realmente una respuesta. No hay realmente un comando, una estrategia. De alguna forma se normaliza, es una nota más dentro de 30 y al lado de ella ves que ganó el Cruz Azul contra las Chivas. O sea, no hay realmente, sería un escándalo. O sea, lo que quiero decir es que en Ucrania hoy aproximadamente se han perdido 180,000 vidas en una guerra. Y aquí hemos perdido 130,000 y no estamos en guerra. Esto es la vida en México. Eso es lo que más me aterra. Eso es lo que más me aterra. La normalización de ese tipo de cosas. Y en la película caen los cuerpos de los desaparecidos en medio del centro de la Ciudad de México. Es muy fuerte esa escena. Sí, porque ¿qué puedes decir de algo así? O sea, creo que se ha escrito artículos, libros, documentales. Hay mucho desconocimiento también del tema, es un gran misterio, es algo aterrador, la razón detrás, y el que no haya autoridad, ni gobierno, ni derecho para poder realmente llegar a quién lo hizo, por qué lo hizo, la justicia, que un padre o un familiar pueda encontrar los restos de alguien que quieres y que nunca más vuelvas a saber de él, es algo casi inexplicable, sí. Es algo que nada más sucede en México. Y eso, me parece que esta imagen que yo quise hacer es eso, es los poderes observando y nosotros caminando en las calles mientras estos se siguen cayendo. O sea, todos somos partícipes de esta normalización. Y es otro bardo, ¿no? Porque ahí también en la película lo mencionas en una frase, estos desaparecidos están sin estar. Exacto. Y hay quienes toman esa cosa de que es un movimiento político. Hay quienes acusan que es un movimiento político, o que es una mentira política, o que es una estrategia del otro para joder. Eso es la locura dogmática, ideológica. Es ahí donde yo creo que estamos en un momento muy, muy delicado. También haces una crítica a las relaciones entre México y Estados Unidos, ¿no? Esta relación desigual entre los dos países. ¿Crees que nos define a los mexicanos estar cerca de Estados Unidos, pero en este desequilibrio constante? Yo creo que es una relación bien delicada y es una relación fructífera, poderosa, inevitable, histórica, ¿no? O sea, estamos intrínsecamente unidos por siempre. Eso sí, sin hablar. Pero no hay nadie más diferente que un americano y un mexicano. O sea, en realidad, si estuviéramos cerca, si hubiera sido, digamos, los que hubieran llegado aquí franceses, tendríamos quizá a lo mejor mucho más que ver. Lo que quiero decir es que la mentalidad, la visión de la vida, todo no puede haber algo más distinto que un
un americano, y digo americano, no quiero tampoco generalizar, americano quiere decir todo, o sea, es un país muy diverso, muy complejo, como decir mexicano, hay de todo tipo, pero lo que quiero decir en general, en esencia, la forma en que vemos y vivimos, sentimos la vida, el significado de la vida es muy distinta, y esa relación ha sido compleja, y hablo en esta película de Bardo de lo que le llaman guerra méxico-americana, que gran parte de los americanos la desconocen y no les enseñan en las escuelas. Yo te puedo decir que tus hijos en Miami no les van a enseñar esa parte de la historia. Sí. O si se las dicen, van a ser 4 renglones. Y que les llaman guerra, pero yo llamo invasión. O sea, fue una invasión. Cuando tú lees la historia, la razón por la que Polk hizo eso es porque querían mantener la esclavitud en el sur. Era nuestro territorio, México no aceptaba la esclavitud. Dijeron, vamos a invadir. Y nos costó la mitad de nuestro país. Nadie subió la frontera le subió a los mexicanos. Y pagaron 15 millones de pesos por la mitad de un país. Sí. Y eso es algo, son heridas que creo que todavía siguen abiertas, ¿no? Y se han desprendido de ahí millones de mitos y mentiras y narrativas y acomodaciones para usos políticos, ideológicos, pero si lo ves, pues es un absurdo absoluto, sí. ¿no? Entonces, bueno, yo me burlo, me trato de tomarlo con un sentido del humor, lo que se ha desprendido de ahí y lo que se ignora de esa guerra, ¿no? Las pelucas ahí en el castillo de Chapultepec, buenísimas. Pues sí, es un comentario, ¿qué puedes hacer? O sea, realmente y los soldados como víboras, ahí explorando cómo ganar territorio, ¿no? Sí. Pero traté de divertirme porque creo que el humor es el remedio, ¿no? Es la luz de poder ver heridas del pasado y poder entrar un poco a la luz. Ahora, con ese humor también, así como tocas temas tan grandes, ¿no? También es un clavado a tus incertidumbres, tus propias preguntas. Sí. ¿Da miedo hacer eso y exponerlo al mundo con esa franqueza con la que lo has hecho? Sí, la verdad es que creo que sí, hay que meterse a fondo, hay que detectar acupunturalmente cosas importantes, personales, íntimas, sin miedo a compartirlas. También creo que me ha ayudado más de 30 años de terapia y meditación y claro, cualquier práctica interior, ¿no? También mi edad creo que me ayuda a poder estar un poquito más con distancia, con más perspectiva, con más objetividad, de poder superar cosas que antes a lo mejor eran imposibles de ver o sentir de una manera. Y eso ayuda a poder hablar desde ese lugar. Y creo que lo que me decían el otro día los jóvenes, ¿qué consejo nos das? Digo, yo creo que lo más importante como cineasta, a los jóvenes o a los inmigrantes, a los que estamos todavía en ese momento de definición, es a tener el coraje de expresar lo que somos, lo que necesitamos expresar, de la forma en que necesitemos expresarlos, sin miedo a ser rechazado. O sea, yo creo que es bien importante. O sea, si quieres ser, digamos, celebrado y if you want to be like, pues agarra tu cuenta de Instagram. Pero si quieres exponer una obra personal y quieres realmente expresar lo que necesitas expresar, de la forma que lo expresar, creo que es importante estar dispuesto a to be disliked, ¿no? Y está bien, pero creo que es importante poner ahí el trabajo y ser honesto con uno. Y habrá quien conecte. Yo siempre digo que una película... Las audiencias encuentran las películas. Tú no puedes diseñar una película para una audiencia. Esta película de Bardo, yo estoy seguro que quien nos esté escuchando va a encontrar esa película. Sí. Y ojalá que la encuentren en el cine. Y habrá otros que irritan. Porque si llegas aquí tratando de encontrar soluciones, no las voy a dar. Porque no las tenemos. Pero mi pregunta es realmente si en algún momento te cuestionaste si valía la pena o no presentarte tan vulnerable, ¿no? Con esas confesiones sí. de tus propias incertidumbres. Sí, yo aprecio y conecto y admiro y, ¿cómo te puedo decir? Yo creo que las personas que más admiro y que están en estado de creación son las personas que están en una eterna pregunta. Yo siento que la certidumbre es para el pequeño de mente. De hecho, cuando yo veo a alguien tan certero de lo que piensa y siente, o sea, cuando veo a alguien que tiene una gran certeza de algo, me da mucha desconfianza. Sí.
porque no hay posibilidad de crecimiento ni de que sea penetrado o que tenga porosidad para poder encontrar otras posibilidades de ver eso mismo desde una luz distinta, desde una fuerza distinta, desde otro ángulo, que sume a lo que él está diciendo. No quiero decir contradictorio, pero yo creo que nada está jamás escrito en piedra. Cuando yo veo a gente tan certera, siempre digo, cerebro pequeñísimo. Entre más grande sea la certidumbre, más pequeño es tu posibilidad de razonar y de observar la realidad, que es mucho más compleja que nuestro pequeñísimo ostioncito de cerebro que tenemos con un sistema nervioso que captura un pedacito de la realidad, pero la realidad es mucho más compleja de eso. Entonces, yo lo que estoy exponiendo aquí es incertidumbre. A veces siento más, a veces siento menos. Es un constante cuestionamiento de decisiones y de cosas. Y no es que sea de culpa, sino es simplemente una reflexión que me da la posibilidad de constantemente mejorar cosas también. Leía que no tienes recuerdos de tu infancia. No. ¿Eso es cierto? Es cierto. ¿Y cuál es tu primer recuerdo? ¿Cómo de qué época? Cuando tenía 8, 9 años. Yo soy el quinto de 5 hijos, entonces, digo, mis padres yo que se cansaron de tener fotografías de la familia, yo creo que tengo 2 o 3 fotos mías y se acabó. Curiosamente comparto lo mismo con Daniel Jiménez Cacho, que hemos estado comparando cosas y él también es el último y también nada más tiene 2, 3 fotos. Y también recuerda muy poco de su infancia. Es un como bloqueo. Sí. Y sí, la verdad es que no tengo, me gustaría poder tener la capacidad de entrar a ese territorio de la memoria y a partir de ahí construir una posible teoría de cómo fui, por qué soy, ¿no? Es lo que todo el mundo en un momento dado tiene esa fundación. Sí. Y yo no tengo eso. Aunque no me preocupa tampoco porque si te das cuenta, la memoria no existe. O sea, nuestras memorias las vamos construyendo nosotros mismos, las vamos acomodando a nuestras necesidades emocionales, a nuestras conveniencias, a nuestras vulnerabilidades. Pero hay que tener un punto de partida, ¿no? Un punto de partida, pero ese mismo punto de partida puede ir variando dependiendo de la edad. Sí. Y se empieza a recordar de una forma distinta, la empiezas a apreciar de una forma y la interpretación es constante. Yeah. Y conforme va cambiando el tiempo, una misma memoria la puedes ir reconstruyendo y te puede ir significando diferentes cosas. Sí. Es bien interesante. Sí, sí, sí. Entonces, tampoco tengo eso porque, bueno, quizá esta película la hice en un momento dado quizá para iluminar un poco lo que fui. Hay una parte, una de las escenas más fuertes, me parece también, es el momento en el que pues, fallece un bebé recién nacido. Cuando uno pierde a un hijo, uno siempre lo está buscando. Yo creo que María Ladia, mi esposa y yo perdimos a Luciano y fue una experiencia muy fuerte, traumática podríamos decir. Y luego nuestro segundo hijo, Eliseo, nació con la misma enfermedad y estuvimos 1 mes en terapia intensiva a punto de la vida y la muerte, 11 meses después del nacimiento del primero. Entonces fue un evento doble. Uno falleció, afortunadamente Eliseo sobrevivió, pero fue muy traumático. Cuando estás joven y de pronto la vida te va ofreciendo y la vida parece algo natural y que lo tomas por take it for granted y desaparece, te das cuenta de la vulnerabilidad, te das cuenta de que la vida es frágil. Y eso creo que te marca, es una grieta, es una herida, es una grieta. Y esa sensación de pérdida, de que es totalmente inesperada, sin aviso, sin razón, sí creo que es algo a quienes hemos perdido a un hijo, creo que sí te marca y sí te cambia la perspectiva y la experiencia de la vida. Porque no es una cosa natural, no es como perder un padre o algo así, que aunque te duela mucho hay una naturalidad. Entonces, eso sí creo que fue una cosa que... está presente constantemente. Pues hay siempre repito, es podríamos llamarle el poder sobrevivir un trauma. ¿Sí me explico? Y por eso hay un momento donde Silverio Gama dice eso, las personas se van, son las ideas las que se quedan. Sí. Cuando perdemos un ser querido, sabemos que sea físico, esa persona ya se fue, pero la idea de esa persona, ya sea una persona que haya abusado de ti o una persona que hayas amado constantemente, esa idea es la que se queda y esa es la que hay que aprender a liberarnos, a
a dejar de ser esclavos de esa idea porque te hace sufrir y además es inútil. Sí. Pero nos toma un tiempo aprender eso. Claro. Liberar a esa persona o la idea de esa persona o el espíritu de esa persona y liberarte tú de algo que ya no es y rendirte ante esa ausencia y verla como que es parte de la naturaleza. Sí. Sabes que disfruté muchísimo la película, Alejandro, y pensaba en cómo todo el tiempo estamos pidiendo representación en diferentes esferas aquí en Estados Unidos, y como tú estás en esas posiciones, ¿no? En esa posición en lo más alto del cine mundial. ¿Cómo vives con ese éxito tú? Siento una responsabilidad de que cuando estoy haciendo algo trato de hacerlo lo mejor porque sé que hay muchas personas que voy a impactar o que puedo inspirar. Entonces sí hay una responsabilidad. Cuando vas teniendo más expectativa de la gente a tu trabajo, pues sí te comprometes más porque sabes que hay que esperan más. Y yo mismo me exijo a mí, de mí mismo, el poder explorar, a ir más al fondo. Esa es la parte quizá más difícil de esa responsabilidad, de estar consciente de que tu trabajo va a ser expuesto, va a ser juzgado, va a demandar más de la gente. Entonces yo me entrego a todo lo que doy, me entrego total. Fuera de eso, digamos, entre que hago una película y otra, vivo como una persona absolutamente ordinaria. O sea, realmente no creas que ¿Le haces caso a tu papá? Totalmente. O sea, esa frase de la película Sí. que dice, al éxito dale un trago, haz buches, gárgaras con ellos y escúpelo, porque si no te intoxica, es muy sabia. Y mi papá sí era muy, bastante claro en ese aspecto. Y la verdad tiene toda la razón. Sí. Realmente no te lo puedes tomar muy serio, ni el éxito ni el fracaso. O sea, la verdad son cosas que pasan y next, o sea, vas aprendiendo. Ni una ni otra te van a definir, esa es la verdad. Termina la película con una frase: cruzando el desierto, le gritan a Silverio, este es el infierno, y no saben que viven en el infierno, en Estados Unidos. Es que eso decía Swedenborg, es un Sí. filósofo que me gusta mucho, que decía eso, que los norteamericanos viven en el infierno, pero no saben que viven en el infierno. ¿Y tú crees que es así? No, yo creo que hay una cuestión donde muchos americanos no tienen la referencia de otras culturas fuera, ¿no? Es un país tan poderoso que se sirve a sí mismo de su cultura, es autosustentable ideológicamente, ¿no? O sea, hay una cultura tan fuerte aquí que generan su idioma y todo el mundo les habla inglés en todos lados, tienen poca necesidad de salir, a diferencia de otros países como nosotros, que estamos siempre en búsqueda de otro y que nos provee otras cosas, ¿no? Y muchas veces, pero hay cosas que uno desde afuera ve, que puedes decir, oye, pues a lo mejor aquí la comida no es tan grandiosa, y ellos no lo saben, Sí. que un sándwich no es lo gran, o sea, ¿me explico? O sea, hay cosas que son como muy curiosas, o, por ejemplo, en mi punto de vista, las armas, ¿no? O sea, vivir aquí hay 350 millones de gente armada. Ese es un infierno, Sí. ¿estás de acuerdo? O sea, es decir, estás sentado en pólvora, pero no lo saben porque no tienen otras referencias. Es decir, hay realmente una autorreferencia que no les permite ver cosas que sí son muy graves, Sí. ¿no? Creo yo. Te agradezco mucho Como el tiempo. todos, como Sí, todos sí, los sí. países. O sea, si no, más que nada creo que es importante. Pero es ese que solo ven hacia adentro, ¿no? Sin explorar otras Sí, opciones. y por eso creo que creo que este país que es increíble y que ha cambiado la historia de la ciencia, del arte, de la tecnología, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, creo que es importante, o sea, es muy difícil muchas veces para ellos también encontrar la unión entre y quiénes somos los latinos, ¿no? Y ahí estaba platicando con Guillermo del Toro, que digamos es hispano, latino, latina, latinx o latinx o latiné, ¿no? O sea, es decir, todas estas maneras de poder encontrar quiénes somos. Sí. Y ninguna de esas palabras va a poder jamás reducir y poder poner en un marco la increíble riqueza y complejidad y diferencias de los países tan ricos y diversos de los que venimos, cabrón. Porque ellos cuando dicen latino o hispano, no se dan cuenta que la diferencia entre un mexicano y un argentino y un hondureño y un guatemalteco y un puertorriqueño es infinita, como decir europeos. Bueno, sí, pero un italiano no tiene nada que ver con un sueco, ni tampoco con un suizo, ni con un español. O sea, que nos une el lenguaje está muy bien, pero hay grandes características de capas y capas de culturas tan distintas. Sí. Donde creo que sí nos unimos es en el bardo. O sea, si encontramos la posibilidad todos de que una sola cosa nos una,
a pesar de nuestras grandes diferencias y diversidades, que nadie ha podido encontrar eso y ninguna palabra lo va a hacer y que no importa además. Lo que sí nos une es esa sensación de que estamos convirtiéndonos en algo muy grande y que ojalá encontremos esa unión en el bardo, en ese sentimiento de haber perdido lo que hayamos perdido y de lo que estamos encontrando juntos. Eso creo que va a ser poderosísimo, pero creo que se está gestando cada vez más, pero falta muchísimo trabajo. Es muy interesante lo que me dices, porque justo yo pensaba que tu película estaba hecha muy para mexicanos, y especialmente para mexicanos migrantes, y que quizá un gringo no la entiende del todo, pero otros latinos, ¿crees que puedan encontrar esa conexión? Totalmente. O sea, yo creo que todos los migrantes que vienen aquí, más que ser mexicanos, digo, hay algunas notas de la mexicanidad de nuestra historia, de la conquista o de la guerra mexicoamericana, pues sí, o de los desaparecidos, pero yo creo que los desaparecidos en Argentina tienen quizá otro origen de los militares, pero hay lo mismo. O sea, yo creo que cualquier latinoamericano se va a encontrar con la película por el sentimiento que es eso, lo que hemos perdido. Y cuando llegas a ese lugar y tu encuentro con el éxito y con quien te estás inventando, no tiene nacionalidad y veo el impacto que ha tenido con muchos americanos, tanto, digamos, directores como Chloe Zhao o como Barry Jenkins, que pertenecen a otro tipo de comunidades, o a Kate Blanchett, que claro. Lo que quiero decir es, no necesitas salir de tu país para sentirte en el bardo. O sea, decir, si tú de pronto una filosofía, una religión, una fe, una ideología política, de pronto hay un desprendimiento me decía una amiga mía que vio Bardo y que lloró mucho porque su madre sigue en el sur y cree totalmente republicana y tienen una separación ideológica brutal. Y ella vive aquí hace 10 años y cuando regresa ahí ya se siente extranjera. Ya no pertenece a ninguna de las ideas ni las... Y hay un rompimiento brutal. O sea, ya perdió una persona que se educó allá y ella se transformó y los otros se quedaron otra vez con las certezas dogmáticas y no pueden ver nada más que eso. Eso es el bardo también. O sea, no necesitas salir de tu país. Yo creo que eso es lo que yo creo que es lo que vivimos hoy. Buenísimo. Pues muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti.